Saludos, amigos. Casal aqui de mexicano, acabou de chegar aqui no nosso apoio, no nosso acolhimento e vamos passar aqui um tempo com a gente, conhecendo a nossa cidade. Seja Un gusto, un gusto. El día de ayer llegamos a la capital de Ceará, Fortaleza, y aquí vamos a visitar uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Acompáñenos a conocerlos. Fortaleza, capital de Ceará, es un estado ubicado en el nordeste de Brasil con más de 30 kilómetros de playas. En la playa de Iracema todo empieza. Aquí no vienes solo a ver el mar, vienes a vivirlo. Personas nadando, haciendo deporte, jugando, riendo y tú en medio de todo. Porque esto es Fortaleza, una ciudad que no solo se recorre, sino que también se vive. Reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa del Diseño, donde cada ciclovía, cada espacio y cada detalle tiene una intención. Seguimos nuestro camino hacia el Drago do Mar, Centro de Arte y Cultura, uno de los más importantes del estado. Aquí encuentras cines, un planetario y el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. Por la noche hay lugares muy animados con bares, discotecas y música en vivo. El planetario funciona de viernes a domingo y dice que de jueves a domingo también a veces puede funcionar. Ahorita ya está ingresando la gente y a las espaldas o atrás alguien del planetario se encuentra toda la ciudad de Fortaleza. El día de hoy estamos aquí en Beach Park. Miren, Omar está bien mojado. Cuéntate. Mis ahorros. A ver, vamos a ir a preguntar cuánto cuesta, pero no creo que entremos, pues está lloviendo mucho. Bueno, ¿y ustedes qué harían? ¿Entrarían a uno de los mejores parques acuáticos del mundo? Creo que es el segundo mejor. El primero está en España. Ahorita está lloviendo, el costo es de 320 reales. Ya fui a preguntar. Pregunté por el costo de locker. Ahí viene Omarcito. Beach Park es uno de los parques acuáticos más grandes de América Latina. Aquí se encuentran dos de los toboganes más impresionantes, el famoso de colores, el Vai con Todo y el Insano, un tobogán de más de 40 metros de altura donde caes en solo segundos, aproximadamente a 100 km por hora. Pero lo que hace único a este lugar es que no es solo un parque, este es todo un complejo, tiene playas, restaurantes y hasta sus propios resorts, donde puedes quedarte y vivir la experiencia completa sin salir de aquí. Más de 30 atracciones, desde la más extrema hasta zonas para relajarte. Hemos decidido ir a la playa, conocer, no sé, el teatro, que todavía nos falta por conocer. Y vamos a seguir conociendo Fortaleza un poco este resto del día con un poco de lluvia. Si no quieres entrar a Beach Park, no hay problema, porque justo afuera lo hay todo. Restaurantes, tiendas, zonas para caminar y disfrutar sin necesidad de pagar entrada. Incluso puedes ir a la playa sin problema.
Nosotros entramos, pero después caminamos un poco hacia la orilla pública. Y listo, mismo mar, mismo ambiente, pero más tranquilo. Incluso hay salvavidas. A la próxima me dejas elegir a mí, ¿no? Es todo tuyo, mi amor. Puro arroz. Puro arroz. Yummy, yummy. Eso es lo. Te dije lo que iba a malo ser de no puro saber. arroz. Otro punto imperdible para conocer son las dunas de Sabiaguarda, una importante área de conservación ambiental en Fortaleza, conocidas por albergar las dunas más altas de la ciudad, de 30 a 40 metros. Es un punto popular para ver el atardecer, practicar soundboard y disfrutar de la gastronomía local. Está bien Omar subiendo la duna. Estamos probando un punto de guaraná, pero tu guaraná. Ese es el clásico porque en San Luis probé el guaraná con azaí y sabía rico, pero ese es el natural. ¿A qué te supo? Como mazapán. Como mazapán, a mí me supo cacao. Ya está hablando mi querido Santa Teresa. Y ya casi termina ya hoy nuestro día, nuestra estadía por Fortaleza. Gracias por todo a esta bella ciudad y a su gente como Bosquín. Senhoras e senhores, bom dia com muita chuva. Estamos aqui nos despedindo de Omar e Edna, que estão fazendo a sua viagem. Omar, meu irmão, parabéns, porque pilotar o dia inteiro com uma moto que está pesando mais de 500 quilos não é nada fácil. Edna, você é uma guerreira. Na primeira parte da viagem, pessoal, essa moça sofreu um acidente na Transamazônica, não foi isso? Quebrou a perna. Depois voltaram para concluir a viagem. Vocês são grandes inspirações para nós. Obrigado! Bueno, hemos llegado a Canoa Quebrada, un punto muy turístico de Brasil. Nos lo recomendaron, solamente vamos a estar aquí unos minutos. No nos vamos a quedar mucho tiempo aquí y estamos en la calle principal. Ya nos explicaron que más adelante podemos llegar hacia allá. Bueno, las callecitas aquí de Canoa Quebrada son pequeñas, todas son de piedra y pues vamos a buscar a donde termina para ver la playa. No quisimos dejar la moto ahí en la calle principal porque traemos muchas cosas. Aquí ya se ve como más verdecito el agua. No está tan nublado. Qué bonito, eso me emociona. Ahí están los buggies muy famosos en toda la costa, los hemos visto últimamente. Aquí es muy común ver estas camionetas, las combis. Es muy buena la marca Volkswagen acá en Brasil y hay muchas combi viajeras. Es lo que llama la atención. Allá arriba suben los buggies. Ya vi un buggy que está subiendo. La flaquita aquí, ya cansadita con su chamarrita, ya le dio calor. Siguiendo nuestro camino por el nordeste de Brasil, aproximadamente 10 kilómetros de desviación a este lugar, te recomiendo pasar por Canoa Quebrada. ¡Bienvenidos! Conocida por su belleza natural, sus dunas infinitas, el mar de agua esmeralda y sus impresionantes acantilados como los que estamos viendo en este momento, Canoa Quebrada es uno de esos lugares que realmente te sorprenden. Esta se encuentra ubicada en una pequeña villa del municipio de Aracati, a unos 160 kilómetros de Fortaleza, y se ha convertido en una de las playas más famosas del nordeste de Brasil.
Además forma parte de la increíble Ruta de los Acantilados, un recorrido que conecta algunos de los paisajes más impresionantes entre Ceará y Río Grande do Norte, que es a donde vamos en este momento. Adiós. Fala, mexicanos, estou mandando um abraço para vocês, né? Estou aqui com seus conterrâneos, dando esse apoio maravilhoso nessa viagem que estão fazendo. Um abraço para todos os mexicanos. Eliesio, un seguidor de la ruta del viaje, nos abrió las puertas de su casa justo cuando más lo necesitábamos, solo para descansar y tomar fuerzas antes de llegar a Natal. Muito obrigado aí pela companhia essa noite, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Muchas Obrigada, gracias. que Deus acompanhe vocês. Sim. Obrigada, muito obrigada. De nada, que Deus acompanhe vocês também, viu, nessa estrada. Obrigada. Deus abençoe, proteja vocês. E que vou acompanhar todos os vídeos de vocês até chegar ao Ushuaia. Vou estar sempre comentando lá, ajudando vocês também, tá? Tá bom. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, tá bom? E nós estamos aí para ajudar vocês. Conheço muito motociclista, se precisar de alguma ajuda, estou em tal canto, tá acontecendo isso, a gente entra em contato. Ok. Quando eles chegam, certo? Qualquer coisa pode ligar. Viu? Nos vemos. Gracias, Eliesio, por recibirnos sin conocernos y hacernos sentir en casa lejos de la nuestra. En el camino entiendes que las fronteras se quedan en el mapa, porque hay personas que simplemente conectan y te cambian el viaje. Pasamos a almorzar y como hemos hablado, aquí la comida es como un buffet. Son 35 reales, ¿qué es cuánto sería? 35, casi 120 pesos. Como 120 pesos y te dan tu churrasco allá enfrente. Picaña, ¿no? No. Alpaca. Suave, carne suave. Suave. No, así, ¿no? Vengo feliz. Ya casi llegamos. Alô, meu Brasil e o mundo! Quem fala aqui é o personagem Doutor Castanha, diretamente do maior cajueiro do mundo. Venho aqui convidar vocês através das redes sociais, canal de YouTube, Instagram, Facebook, com esse fantástico da luta, viagem desse país fenomenal, México. Que sejam bem-vindos conhecer o Brasil, especialmente a região Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte e o maior cajueiro do mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo.